vamos a leer la traducción de la canción que cantamos. Entonces, la primera estrofa dice: oh mente, simplemente adora los pies de loto del hijo de Nanda, los cuales alivian de todo temor. Habiendo obtenido este raro nacimiento humano, cruza este océano de existencia mundana a través de la asociación con personas santas. Segunda estrofa: tanto de día como de noche permanezco sin dormir, sufriendo los dolores del calor y del frío, del viento y de la lluvia. Por una fracción de felicidad fluctuante, he servido inútilmente a hombres perversos y miserables. Tercera estrofa: ¿qué garantía de verdadera felicidad existe en toda la riqueza, juventud, hijos y miembros familiares? Esta vida está oscilando como una gota de agua en un pétalo de loto. Por lo tanto, usted debería siempre servir y adorar los divinos pies del Señor Shri Hari. Cuarta estrofa: es el deseo y gran anhelo de Govinda Das el ocuparse en los 9 procesos del Bhakti, oír las glorias del Señor Hari y cantar esas glorias, recordarse constantemente de Él y ofrecerle oraciones, servir a los pies del loto del Señor, servir al Señor Supremo como un sirviente, adorarlo con flores e incienso y otros objetos, servirlo como un amigo y ofrecerle completamente al Señor el propio ser. Ya, bueno. Bueno, Hare Krishna. Entonces, hay muchos puntos, ¿verdad? Esta canción es maravillosa, es fantástica, es algo increíble, ¿no? Hay muchísimos puntos, pero el punto en que nos vamos a detener y tratar de aportar, ¿no?, algo, es sobre el tema del temor, de lo que estaban hablando, ¿no?, del miedo. Aquí el autor la hace como cortita, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque el autor, ¿no?, este gran Vaishnava, lo primero que nos dice es ya la solución. Él dice: oh mente, primero que le está hablando a la mente, o sea que el temor y todos los problemas que nos pasan, que vemos en el mundo, tienen, digamos, como se perciben a través de la mente, ¿no? Entonces el Bhagavad Gita nos explica muy, muy bien que la mente puede ser nuestro mejor amigo o el peor de los enemigos, ¿no? Y bueno, por lo general es el peor de nuestro enemigo, ¿no? Por lo general. Pero eso tiene que ver con todo lo que, con esta vida, toda la vida que como nos hemos criado, como nos ha criado la sociedad, desde un punto de vista materialista, ¿no? Y tantas vidas que traemos, ¿no? Traemos de muchas vidas tendencias y samskaras, como serían como serían impresiones que traemos y las llevamos vida tras vida y no conocemos otra cosa. Por eso, emprender un proceso espiritual y sobre todo fidedigno es muy, muy difícil. Y peor todavía, el autor está diciendo Durlava Manava Janama Sattva, o sea, que en este raro nacimiento humano, él está diciendo que tener un cuerpo humano ya es muy raro, ¿no? Todos conocemos que el Bhagavad Gita explica que dentro de los seres humanos, ya entre los seres humanos es muy Samahatma Sudurlabhaja, se dice en otro verso, es muy difícil encontrar una persona que esté interesada por la trascendencia. El autor está diciendo, peor todavía, está diciendo que es más difícil tener un cuerpo humano, ¿no? Entonces, por eso nosotros, si tratamos de adquirir conocimiento, ¿no?, el conocimiento nos va a liberar. Primero nos va a calmar y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que el temor se debe a la asociación con la vida material. No hay otra causa, ¿no?
Entonces, se explica también en las Escrituras que hay 4 factores de la vida condicionada, que son comer, dormir, aparearse y defenderse. Entonces, cada uno de esos factores que son necesarios para la vida misma, ¿no? El factor del temor, o sea, por el cual nos defendemos, es el que más nos produce ansiedad, el que más nos produce sufrimiento. Por eso están todo el tiempo apesadumbrados por ese factor exclusivamente. Vemos, por ejemplo, en las especies inferiores de vida, cómo eso se ve de una manera superlativa, ¿no? No sé si han visto documentales de la selva, del mar, que es como, no podemos concebir, ¿no? Cómo viven los animales. Temerosos 24 horas, porque los animales, hay algunos que duermen de día y cazan de noche. Entonces, todo el tiempo están temiendo por sus vidas. Y la causa del temor también es esa, que no se sabe qué va a pasar después, ¿no? Bueno, creo que esto ya lo hemos escuchado muchísimas veces. Nosotros salimos a la calle y no sabemos qué va a pasar. Estamos todo el tiempo temerosos por la economía del país, porque nuestros hijos van a la escuela y se van de nuestro lado, de nuestra protección. ¿Qué más? Bueno, otras cosas, ¿no? Porque nos echen del trabajo, porque nuestro negocio vaya mal. Todo el tiempo estamos en esta condición. Entonces, lo que nosotros tratamos de estudiar, de aportar, es eso que decíamos recién, que es muy raro, de tratar de entenderlo uno mismo y explicarlo, ¿no? De que todo eso que hemos dicho, ¿no? El temor que tenemos por lo que es natural el temor, ¿no? Hacia todo lo material, de todo lo que está pasando, ¿no? Incluso lo que pasa en el mundo, eso pertenece a este mundo material, ¿no? Y nosotros no estamos aparte, estamos en este mundo material y acá tenemos que actuar. Pero si nosotros nos dedicamos a inquirir acerca de Dios, ¿no? De nuestro origen, lo que somos en realidad, que somos, que se explica en las Escrituras, que somos almas espirituales y no cuerpos materiales, entonces ya se alivia un poco la carga, ¿no? Claro que en el mundo material hay una energía muy poderosa, que es del propio Krishna, que es Maya. Entonces Maya, la energía ilusoria del Señor, es muy increíble como actúa, nos hace creer que estamos bien, ¿no? Pero cuando tratamos de entender por qué estamos sufriendo, ahí se empieza de una manera u otra, empezamos a tener acceso a un conocimiento un poco más avanzado. Entonces, cuando nosotros entendemos de que no somos estos cuerpos, a través de estudiarlos, de leer las Escrituras, a través de los devotos o las personas espiritualistas que nos pueden enseñar eso, y si no a través de... Porque la clave es esa, Krishna, o sea, Dios como Paramatma está en el corazón y nos va indicando, ¿no? Nos va indicando qué es lo que tenemos que hacer. Pero eso depende pura y exclusivamente de nuestro deseo. No es que Krishna va a venir, Dios, Alá, Jehová, como le llamemos, no es que Él va a bajar y nos va a zamarrear y nos va a decir, no, nos va a pegar un par de bofetadas y nos va a decir, tenés que creer en esto, ya dejate de sufrir. No, eso no va a pasar jamás. Depende de nuestro deseo, porque si no, no estaría completa nuestra relación con Dios. Él lo puede hacer si quiere también. Se explica que Él es completamente libre. Krishna tiene un nombre que es Swarat. Y eso significa que Él es completamente libre. Incluso las Escrituras dicen que si uno se entrega a Krishna, Krishna tiene que reciprocar. Él mismo dice, ¿no? Yo me entrego a mi devoto y donde mis devotos cantan mis glorias, yo estoy, ¿no? Y mi devoto nunca puede dejar de pensar en mí y yo tampoco puedo dejar de pensar en mi devoto. Entonces, siempre yo complazco lo que mis devotos quieran. Pero aún así, Él tiene ese nombre que es Swarat, que significa que Él, si no quiere, no lo hace, ¿no? Pero bueno, ¿por qué Krishna no va a querer ayudarnos, no? Pero bueno, todo surge de que tenemos que tener ese deseo. Ese deseo tampoco viene solo, no es que yo puedo decir, yo ahora me voy a poner y voy a desear ser consciente de Krishna y la mañana soy consciente de Krishna. No ocurre de esa manera, sino que ocurre que uno va cultivando, ¿no? Por eso se explica también, como decíamos recién en el Bhagavad Gita, Samahatma Suturlabhaja, el texto es Bhajunam Yammanamante Yanavaman Prapadyate Vasudeva Sarvaniti Samahatma Suturlabhaja.
que después de muchos, pero muchos nacimientos, alguien que realmente tiene conocimiento se entrega a mí, dice Krishna. Obviamente que hay muchas formas de entregarse a Krishna. Krishna tiene tres aspectos. Dios, ¿no? Brahman, Paramatma o Bhagavan, ¿no? Entonces, hay muchas formas de entregarse a él y depende, como decíamos recién, pura y exclusivamente de cuál es nuestro deseo, ¿no? Por ahora estamos sufriendo en el mundo material porque nuestro deseo es seguir acá, ¿no? La otra vez, la fortuna de maestro espiritual, Srila Maharaj, y entonces él nos hizo una pregunta, ¿no? ¿Por qué no podemos ver a Krishna así, cara a cara, ¿no? A pesar de que lo vemos en la deidad, lo vemos en el santo nombre, porque no hay ninguna diferencia. Pero ¿por qué no lo vemos como se dice, ¿no? Prabhupada veía a Krishna, los devotos puros ven a Krishna. ¿Por qué nosotros no lo podemos ver? Entonces todos daban estas explicaciones, que ahí estaban cerquita, ¿no? Y entonces finalmente alguien dijo, no vemos a Krishna porque no queremos. Y me recuerdo de un pasatiempo de Jesucristo que le preguntaban lo mismo, ¿no? Y entonces estaban en un río y Jesús, a esa persona que le preguntó, ¿no? ¿Por qué no puedo ver a Dios? Lo metió debajo del agua. Así, en forma repentina, lo metió debajo del agua. Y estuvo ahí a punto de ahogarse. Entonces la persona ya quería que Jesús lo saque. Entonces Jesús lo sacó y le dijo, cuando tengas el mismo deseo de ver a Dios como tuviste de respirar, ahí realmente vas a poder ver. Entonces eso nos lleva a una situación, y es que nosotros tenemos que ser, no tenemos que ser sentimentales, ¿no? Por ejemplo, en nuestro proceso de conciencia de Krishna, hemos escuchado muchas cosas totalmente acertadas y valederas, pero tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Prabhupada decía, me recuerdo dos cosas, ¿no? Una que Prabhupada decía, bueno, ya me voy a acordar la otra. Prabhupada decía, ustedes saben por qué yo tuve tanto éxito en fundar este movimiento y esta misión de conciencia de Krishna. Y dice, porque yo no digo una cosa y hago otra, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que es muy difícil, ¿no? Contra Maya, recién decíamos que es una energía muy poderosa de Krishna, es la esposa del señor Vishnu, Maya, ¿no? Porque Vishnu engendra en energía material a todo lo que existe, las entidades vivientes, ¿no? Entonces, imagínense cuán poderosa es. Pero nosotros tenemos que actuar, tenemos que decir, bueno, ¿qué puedo hacer un poquito más para acercarme a Dios, a Krishna, ¿no? Entonces, Prabhupada lo otro que decía es, en este proceso que yo he fundado, en este movimiento, usted primero trabaje y después caiga en éxtasis, ¿no? Todos sabemos que es muy lindo, sentimos muchas cosas muy lindas cuando cantamos yapa, cuando cantamos entre los devotos, pero eso es por hablar de lo máximo, ¿no? Cuando nosotros salimos a la calle y distribuimos algo, lo que sea, puede ser prasad, puede ser un libro, o puede ser la ayuda a una persona que está por cruzar la calle. Cualquiera de esas cosas nos da realmente mucha felicidad y satisfacción. Entonces hay muchos grados de trabajar. O sea, lo que yo quiero decir con esto es que yo trabajo y después siento el éxtasis, ¿no? Nosotros queremos hacer al revés, queremos sentir primero y después trabajar, ¿no? Incluso, muy sorprendentemente, por lo menos para mí, que no soy muy avanzado, hay un texto del Bhagavad Gita en donde Krishna le dice a Arjuna, creo que es el 4.34, que habla del Guru, ¿no? Krishna le dice a Arjuna, le dice, tú tienes para aprender esto que, todo lo que me estás preguntando, o sea, obviamente que Arjuna estaba tomando a Krishna como su maestro espiritual, pero bueno, se explica que es para que todos nosotros y la gente que esté interesada, y volvemos al punto, que esté deseando a Krishna o el conocimiento y básicamente limpiarse, ¿no? del sufrimiento, ¿no? Entonces, tiene que acudir a un maestro espiritual. Entonces Krishna le dice ahí, hazle preguntas sumisas, ¿no? Y préstale servicio. Pero muy sorprendentemente, si lo analizamos bien, después de estar un tiempo en el movimiento y viendo a los devotos y haciendo servicio de una manera u otra, Krishna lo está diciendo aparentemente mal. Aparentemente lo está diciendo al revés. Krishna dice,
hazle preguntas y préstale servicio. Pero en realidad, y tiene que ver con lo que decíamos recién de trabajar y caer en éxtasis, es al revés. Es primero prestar servicio, y por prestar servicio, automáticamente las preguntas sinceras van a venir, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir con esto, que la manera de limpiarnos del temor y de ese sufrimiento de ansiedad que produce, ¿no?, el miedo, es uno ocuparse en trabajar para Krishna. Trabajar para Krishna es todo lo que existe, ¿no? Podemos no ser devotos de Krishna. Podemos ser devotos de cualquier cosa. O sea, de cualquier cosa que tenga que ver con lo espiritual, ¿no? Si somos devotos de Maya, también somos devotos de Krishna de una manera, pero indirecta. Y eso nos produce sufrimiento. Eso tenemos que entenderlo bien, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es saber que tenemos que dejar de lado un poco las quejas contra nosotros mismos, o sea, nosotros mismos que nos levantamos en la mañana y nos empezamos a quejar de todo. ¿Por qué? Porque eso es natural. No es que estamos equivocados por quejarnos. No, porque es natural, este cuerpo trae muchos problemas. Sería muy largo en este momento analizar los 3 tipos de sufrimiento, ¿no?, que hay, ¿no? Bueno, todos sabemos las kleshas, ¿no?, de este mundo. Es muy largo analizar todo eso, pero todos sabemos lo que pasa en el mundo material porque lo conocemos bastante bien, a pesar de que tampoco lo conocemos muy bien, ¿no? Entonces no tenemos que renegar de eso, porque estoy acá, porque me tocó nacer en este país, en esta familia, con estos hermanos, con estos hijos. No tenemos que renegar de nada, tenemos que aceptarlo, porque es lo que tenemos. Se dice que el devoto acepta todo como la misericordia de Krishna. Entonces el miedo y el temor tenemos que aceptarlo y usarlo como un trampolín. Maharaj Sankarshan, una gran alma que viene aquí a Mendoza porque tiene unos discípulos, viene con su esposa, nos enseñó mucho eso, ¿no? Tenemos que usar todo como un trampolín para avanzar en la conciencia de Krishna, ¿no? Hay un ejemplo muy lindo que todos lo conocemos, de que nosotros tenemos que atraer la atención de Krishna, ¿no? Y de esa manera, por ocuparnos en atraer la atención de Krishna, Krishna se ocupa de nosotros cuando realmente atraemos su atención. A veces nosotros no sabemos si atraemos o no su atención, porque estamos de una manera u otra muy metidos en esta forma de vida materialista. Pero por fortuna, tenemos los devotos, tenemos las escrituras, tenemos, bueno, Srila Prabhupada, Sri Chaitanya Mahaprabhu, y por sobre todo, tenemos la gran fortuna de tener el Mahamantra Hare Krishna, ¿no? Entonces, se explica que todo lo que ustedes están compartiendo ahí, con los devotos mayores, con los grandes maestros espirituales que van, todo lo que hacemos acá, todas las escrituras reveladas, ¿qué más? Toda la parafernalia de conciencia de Krishna, las deidades, y todo tiene un solo y único propósito para esta era: convencernos de que tenemos que cantar Hare Krishna. Entonces, aunque no sepamos nada, no creamos en nada, no tengamos ninguna cualificación, tenemos que saber que tenemos que cantar Hare Krishna, ¿no? El propio Sri Chaitanya Mahaprabhu nos explicó eso. Nos dejó el Shikshastaka y nos dice cómo tenemos que cantar, podemos sacar el mejor provecho de este canto, ¿no? Entonces, podemos decir entonces que el miedo no es algo malo ni algo feo. Es aparentemente feo, depende del punto de vista, ¿no? Así como todo lo que nos pasa. Es más, se explica que este movimiento para la conciencia de Krishna, en este movimiento todas las maldiciones se transforman en bendiciones. Imagínense qué afortunados que somos, ¿no? Antes de venir la conciencia de Krishna, personalmente nunca había escuchado eso. Jamás. O sea, lo que era malo. Y generalmente todo era malo, excepto porque Maya me mostraba de que sí había una posibilidad. Así como se explica del burro que le pone una zanahoria adelante para que camine y no deje de caminar nunca. Bueno, esa es la realidad de este mundo, ¿verdad? Esa es la realidad. Mientras no tengamos en mente, como decíamos, tratar de purificar nuestro deseo, va a pasar eso. Y podemos estar muchas vidas tratando de alcanzar esa zanahoria, pero en fin, no vamos a llegar. Entonces se dice que la mejor forma, y volvemos al punto de cómo usar el temor o las calamidades para avanzar en conciencia de Krishna, es lo mismo
¿Qué hace un niño cuando conocemos este ejemplo, ¿no? Cuando está en un supermercado gigante, un hipermercado con su madre y se pierde, y cuando no la ve, ahí se le viene el mundo, ¿no? Abajo, y empieza a gritar y a gritar y a gritar, ¿no? Llamando a su madre, ¿no? Entonces, de esa forma, su madre se va a sentir atraído, porque dice, oh, mi niño está sufriendo, necesita de mí. Entonces, y ahí va a acudir. Entonces, por eso, las maldiciones se transforman en bendiciones, porque de esa manera atraemos la atención de Krishna. Eso no significa que tenemos que sufrir, no, todo lo contrario. Si estamos sufriendo, podemos dejar de sufrir, ¿no? Llamando a Krishna así como el niño llama a la madre. Y podemos preguntar, ¿pero cómo llamamos a Krishna? Si estamos muy descualificados y, como decíamos al principio, estamos muy metidos en esta forma de vida materialista que nos trae tantos problemas. Bueno, repetimos la palabra que decíamos recién, no sé por qué fortuna vino en esta era de Kali el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu a traernos el Mahamantra Hare Krishna, ¿no? Entonces, en la escritura, el Sri Chaitanya Charitamrita, en el prefacio, se dice algo también muy lindo, muy sorprendente, que nos da a las personas descualificadas, ¿no? Que somos perezosos, como el Bhagavatam nos explica esta era, cómo es esta era, ¿no? Entonces no tenemos que renegar, porque en esta era la gente somos pendencieros, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Bastante para hablar de ese tópico. Somos pendencieros, tenemos una vida muy corta, ¿qué más? Somos descualificados, poca memoria. Entonces, cada una de esas aparentes malas cualidades son buenísimas si las usamos bien. O sea, si tenemos memoria, poca memoria, ¿qué tenemos que hacer? Leer todo el tiempo. O que nos repitan todo el tiempo lo esencial. O sea, acerca de Krishna, acerca del alma, ¿no? Si tenemos poco tiempo, tenemos vida muy corta, entonces no es que nos vamos a enfrascar en esos procesos de yoga de como miles de años de otras eras, no, tenemos que dedicar esos pocos años a Krishna, de la forma en que podamos. Krishna, en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, nos explica el servicio devocional. Claro, hay categorías, él nos dice, ¿qué es lo más elevado? Piensa en mí siempre, man manava, man bhakto, man yaji, man namaskuru, y así, ¿no? Lo más avanzado es que pienses en mí, ese es el yoga más avanzado. Pero si tú no puedes pensar en esto, entonces puedes hacer esto, puedes hacer esto. Hay muchas maneras, porque gradualmente eso nos va a ir elevando finalmente hacia la posición ideal de pensar en Krishna, porque de ahí venimos, de pensar en Krishna siempre. Bueno, estoy viéndolo ahora y como que queda medio poco tiempo, entonces quería cerrar un poco la idea de que no terminé de decir en el Chaitanya Charitamrita, de que ahí se explica que Krishna, en el prefacio, Krishna, ni siquiera Krishna, ¿no? Mahavishnu, una expansión de Krishna, él crea el mundo material, ¿no? Mahavishnu, ¿no? Como todos saben, respira y así, los universos salen, entran por sus poros, todo lo que conocemos. Tiene sus asistentes, ¿no? Entonces Krishna personalmente no tiene que hacer absolutamente nada. Krishna solamente se dedica a disfrutar, coloca brindado, ¿no? Se dice que Krishna no hace nada, solo toca su flauta, aunque, bueno, él hace muchas cosas, ¿no? También, ¿no? Y sobre todo, a él le encanta cuidar de sus devotos. O sea que estamos muy protegidos por Krishna. Depende, como decíamos recién, de nosotros, no de Krishna. Krishna tiene conciencia de nosotros. Somos nosotros que no tenemos conciencia de Krishna adecuada. Entonces, Krishna no crea, Mahavishnu se expande y crea todos los universos, ¿no? Pero ahí se dice que Krishna no hace nada de esas cosas, él personalmente. Pero personalmente, él sí cuida de sus devotos, ¿no? De sus devotos puros. Entonces, nosotros no somos devotos puros, pero ahí se explica que hay un método para llegar a ser devoto puro. Y ese es un método muy hermoso y muy exclusivo, como decíamos, de las personas que lo quieren tomar. Y se dan 6 factores, que no los vamos a mencionar todos, pero hay uno muy interesante, ¿no? Que es que uno debe creer firmemente en la protección del Señor. Y no es que nosotros decimos eso porque es algo que nos han contado personas quizás materialistas, estudiosos, ¿no? Que tratamos, o nosotros mismos, de una invención mental, como decíamos
al principio, el tema de la mente, ¿no? Sino que eso está avalado por las escrituras sagradas. Y ese aval de las escrituras sagradas, uno puede decir, bueno, pero está avalado por esas escrituras, pero yo tengo que sentirlo y vivenciarlo. Bueno, y el secreto de este conocimiento es que se puede vivenciar. Si uno lo pone en práctica, uno siente felicidad, ¿no? Entonces, así como en conclusión, ¿no? En realidad, pensando el tema del temor o del miedo, ¿no? Por ahí no sería quizás que uno debe superar el miedo o el temor, sino trascenderlo. Porque superar significa, como por ejemplo, ayer cuando fuimos a San Juan, en una charla hablábamos y decíamos esto, ¿no? Parecido, ¿no? Pero por ejemplo, una persona valiente, supongamos un hombre muy valiente, muy corpulento, es quien se enfrenta, que no tiene miedo y se enfrenta a otra persona, que es un boxeador, ¿no? Supongamos, que sí. Pero esa persona quizás no es tan valiente, porque no tiene temor, no tiene miedo. Una persona valiente es quien tiene miedo y enfrenta a otra persona, ¿no? Entonces, en este caso es como lo mismo, es como decir, yo tengo temor, tengo miedo, pero entonces lo voy a trascender por el bien de Krishna, por el bien de las personas. Finalmente, el bien de Krishna, como decía, como se explica, es como regar la raíz del árbol, ¿no? Entonces, todo lo demás queda automáticamente sin temor, ¿no? Así que bueno, esta canción que cantábamos, ¿no? Recién es muy bella porque el autor, en su éxtasis espiritual, que no es más que toda la vida dedicada a Krishna, no es que, como decíamos recién, el autor de pronto se despertó un día y dijo, hoy estoy en el éxtasis y voy a escribir rápido antes que se me vaya, ¿no? Por ahí nos pasa, así que nos viene algo lindo y lo escribimos y después se pasa. No, si uno dedica todo el día en conciencia de Krishna, ahora todo el día no es que tenemos que hacer un esfuerzo, aparte de la vida diaria que tenemos, que ya es muy pesada, ¿no? En esta vida que tenemos que de alguna manera hacer un esfuerzo para entender de que no tenemos nada que hacer en este mundo. Eso no significa que no tenemos que criar a los hijos, atender un negocio, ayudar a la abuela. No, todo lo contrario. Cuando una persona se vuelve devota de Krishna y entiende la posición como alma espiritual, se vuelve el mejor sirviente de la humanidad que antes, ¿no? Yo tengo hijos y yo, en forma general estoy hablando, ¿no? O sea, también tengo hijos, pero una persona que tiene hijos, cuando se hace consciente de Krishna y a medida que avanza en su conciencia de Krishna, es mejor padre. ¿Por qué? Porque entiende que su hijo es una expansión de Krishna, ¿no? Entonces tiene que cuidarlo mejor de lo que es, cómo lo cuidaría, ¿no? Si no supiera eso, ¿no? Entonces, finalmente, conciencia de Krishna beneficia a todo el mundo, ¿no? El problema está cuando nosotros no entendemos bien las cosas. Por eso, y para cerrar, tenemos que volvernos humildes. Tenemos que escuchar al otro. Cuando alguien nos critica, la tendencia principal es a que el otro esté equivocado y yo no. Y quizás sea cierto que esté equivocado el otro, pero de ahí podemos sacar una gran enseñanza. Entonces, por ahí, si la persona está muy equivocada, no le decimos, Prabhu, usted tiene razón. No le decimos, Prabhu, madre. Solamente nos quedamos callados y analizamos. De lo que me dijo, puedo sacar algo, ¿no? Y de verdad que siempre hay algo para sacar. Siempre. Porque eso nos demuestran los grandes santos, los Goswamis de Vrindavan, ¿no? Kaviraj Goswami. Nos muestran ellos, Kaviraj Goswami dice algo que, bueno, se hace muy largo, pero si nosotros se lo contamos a una persona materialista, directamente diría que estamos locos, ¿no? Él, por ejemplo, dice que es tan caído que si alguien pronuncia su nombre, entonces queda privado de todas sus actividades piadosas, ¿no? Porque dice, yo soy más bajo que el gusano del excremento. Pero eso no es una baja autoestima material, esa es una gran autoestima material. ¿Por qué? Porque estas personas tan avanzadas en conocimiento espiritual entienden quién es aquel, quién es Krishna, entienden sus potencias, entonces al lado de él sí que no somos nada. Por eso él dice eso. Por ahí se dice que si nosotros, por eso el autor al final, él dice, bueno, Sravanam Kirtana, ¿no? Todo el proceso hasta llegar a Atmanivedana, ¿no? Él está diciendo que finalmente lo que nos va a dar plena felicidad y va a trascender completamente el temor, no antes, sino completamente es cuando nos entreguemos completamente a Cristo. ¿Y quién puede hacerlo? ¿No? Pero finalmente no es que no vamos a superar el temor, sino que eso es lo que tenemos que pensar. Estos grandes almas se sienten de esa manera, porque ellos lo conocen a Krishna.
mientras nosotros más nos acerquemos a conocer a Krishna, vamos a sentir lo mismo. Vamos a sentir una gran felicidad por estar asociados con esa persona.